Muy buenas noches. Gracias por permitirme estar nuevamente en sus hogares, por la bondad de recibirme. Hoy, en nuestro ciclo de vida, de salud, hablaremos del tabaco y la mujer. ¿Por qué el tabaco y la mujer? Es esencial hablar de la mujer por los efectos particulares que va a ejercer el tabaco sobre su estructura fisiológica y sobre su maternidad misma. Por eso es que hoy dedicaremos especialmente el punto del tabaco y la mujer. Pero como ustedes saben, en este tipo de programación, primero porque a mí me gusta mucho la historia, es que reconozco, me gusta la historia, el saber de dónde vienen las cosas. Entonces, para no hacerlo tan pesado científicamente, esto tiene que convertirse en una charla amena. En una charla amena donde hablemos de diversas cosas, como cuando se sientan amigos a conversar. Y yo quiero sentarme en la sala de su casa, cerca de ustedes, y conversar. Una conversación amena y que sea agradable y que nos ayude a ambos, a ustedes y a mí. Sucede de que vamos a retrotraernos al siglo XIX. ¿Qué les parece? El siglo XIX. ¿Qué pasaba con el tabaco y el siglo XIX? Pues fíjese usted que era muy mal visto ver a una mujer fumar. Era realmente muy mal visto ver una mujer fumar. En París se le llamaba lorettes, como un término despectivo a las mujeres que se reunían cerca de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, y se identificaba con estas palabras a personas de una vida muy marginal, de tal manera que era un término peyorativo, disminutivo. Si a alguien la veían fumando, decían, esto es una lorette. Hay un personaje muy interesante, pero muy interesante, y tiene relación también con España, fíjense qué cosa, ¿no? La baronesa Dudevant. La baronesa Dudevant nace en 1804 y muere en 1876. La baronesa Dudevant era una gran escritora francesa. Y es más reconocida, fíjense ustedes, como la compañera sentimental del gran Frédéric Chopin, el gran pianista polaco y compositor. La baronesa Dudevant tenía unas características muy particulares. O sea, era como muy avanzada para su época del siglo XIX. Ella se vestía de hombre y fumaba puros. Fumaba, que como le estoy haciendo el antecedente, era muy mal visto. Entonces, ¿qué pasaba? Que la baronesa Dudevant aparecía en las reuniones de la aristocracia francesa del siglo XIX vestida de hombre y fumando. Como que no pegaba mucho para esas imágenes, pero llamaba profundamente la atención. Era muy publicitario a lo menos. Ella decía una frase, que el puro era el complemento de una vida ociosa y elegante. Pues les contaré una cosa. Como ustedes saben, Frédéric Chopin, Frédéric muere muy joven y él muere de tuberculosis. Ellos vinieron a Palma de Mallorca. Entonces estuvieron en el año de 1842 más o menos. ¿Por qué? Para ver si Frédéric tenía mejoría de su patología tuberculosa. Pues yo, si me hubieran preguntado y si hubieran tenido conocimiento, yo le hubiera dicho a la baronesa, mire, usted le está haciendo daño al pobre Frédéric, porque eso de fumar un puro y en presencia de un tuberculoso, aunque usted vaya a Mallorca, usted no se va a mejorar. Pues sí, eso pasó así. Pues bueno, y sigue la historia, sigue el camino de la historia. Vamos a viajar ahora, vamos a ponernos en el Chicago de 1899.
¿Qué pasaba con el cigarrillo y el Chicago de 1899? La Asociación de Mujeres Cristianas salían a la calle a protestar en contra del consumo no solamente de cigarrillo, sino por supuesto del consumo de alcohol. Pero decían que el cigarrillo favorecía las enfermedades mentales. Y hay una mujer muy particular, que era Lucy Page Gaston, que salía de la Unión Cristiana a protestar, y hay imágenes muy particulares de su protesta. Pero fíjese qué contradicciones. Sucedía que en Nueva York, las autoridades de Nueva York establecieron una normativa que si una mujer fumaba en público, sería puesta presa. La llevarían a prisión. Muy bien. Y había una señora que dijo, no, yo no voy a permitir que ningún hombre me indique qué tengo que hacer yo. Esa señora se llamaba Cathy Mulcahy. Y Cathy Mulcahy salió, era como el año 1908, salió a protestar que ella tenía absoluta libertad de fumar donde quisiese, y lo hizo, pero también la pusieron presa. Estas son anécdotas para entrar en esta conversación. Pero es que había una concepción muy diferente de lo que era el cigarrillo, porque fíjense ustedes que en el año de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, la tristemente Primera Gran Guerra, ¿qué sucedió? Que el general John Pershing, ¿quién era el general John Pershing? Era el general de las fuerzas expedicionarias norteamericanas en Francia, repartía dentro de la ración alimenticia a sus soldados, repartía tabaco, porque se consideraba que el tabaco relajaba al soldado y aquel soldado podía enfrentar aquella situación bélica de profundo estrés con tabaco. Y se lo repartían regularmente. Pero no contento con esto, hay imágenes muy particulares que ahora nos resultarían, por decirlo menos, chocantes. En hospitales de la Cruz Roja, donde estaban estas personas en fase de recuperación de intervenciones quirúrgicas, en posoperatorios, se ven las enfermeras repartiendo tabaco en las camas hospitalarias de estos pacientes. Ahora sería una absoluta y total contradicción. La primera dama de los Estados Unidos que aparece en público fumando fue Eleanor Roosevelt. Bueno, pero es que el presidente Franklin Delano Roosevelt era un gran fumador. Fallece, entre paréntesis, por una crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué sucede? Que en aquellas épocas era una concepción diferente en lo que significaba al consumo de tabaco. Hasta como le mencioné en nuestra charla anterior, que el doctor Richard Doll, en 1952, salen las primeras publicaciones fehacientes, epidemiológicas, de que el fumar es absolutamente nocivo y que tiene una relación estadística con el cáncer y con otras patologías. Vamos ahora a llegar a España. ¿Por qué España? Porque en España es nuestro epicentro donde va a partir nuestra conversación, porque es lo que nos interesa. ¿Qué pasó en España? ¿Cuál es la historia de España y el tabaco? Pues fíjense ustedes de que el 14 de abril de 1931, durante la Segunda República, se establece nuevos parámetros constitucionales que en el año de 1933 le permite a las mujeres el voto en España. Esa estructura particular, esa estructura muy particular, ¿qué sucedió? En esa estructura particular sucede que hay como una abertura, una nueva liberalidad, y no contento con esto, acuérdense ustedes que tenían la influencia del cine, que llegaba. Claro, era el cine mudo en una etapa, ¿verdad? Pero
llegaba el cine de Hollywood y se veían aquella diva fumando y daba un empuje publicitario muy particular, aupado con el liberalismo que significaba la Segunda República. Esto, por supuesto, cambia, porque las mujeres comienzan a fumar, por supuesto. Hay como un ascenso en el consumo de tabaco de ustedes, las mujeres. ¿Pero qué sucedió? Les cuento. Pues viene en el año de 1936, pues lo que vino. Vino la guerra civil, vino el periodo franquista, ahí hay un descenso en el consumo de tabaco, hasta que llegamos a ese periodo de transición, y ese periodo de transición es, por supuesto, la fase de los últimos años del franquismo y cuando España entra en la democracia. Aquí podemos hablar que hay realmente una tabaquización de la mujer. ¿Por qué una tabaquización de la mujer? Porque fíjense ustedes que las campañas publicitarias fueron enormes en los años 60. Ustedes podían ver imágenes en los cigarrillos o en las mismas propagandas de lo que salía por las imágenes televisivas de una mujer muy liberal, de una mujer moderna. ¿Y quién no quiere ser moderno? Todo el mundo quiere ser moderno, nadie quiere ser antiguo. Y es que ser moderno es fumar. Entonces hay una tabaquización en España profunda y clara, y es donde comienzan a aumentar los índices de consumo de cigarrillo por parte de la mujer española. Muy bien. Dicho esto, vamos a entrar a aclarar ciertas cosas. ¿Cuándo y por qué comenzamos a fumar? Hay una etapa, por supuesto, frágil en la vida de todos los seres humanos, que es, por supuesto, la adolescencia. En la adolescencia, el adolescente está buscando una identificación con una imagen de mayor y, por supuesto, copia patrones. Al copiar esos patrones, aquel adolescente pues va a comenzar a fumar. Pero lo que está sucediendo aquí es muy particular, que estamos viendo que las estadísticas entre los 15 y los 25 años, fíjense ustedes, las niñas, o ya no son tan niñas por supuesto, las mujeres entre 15 y 25 años están fumando en el orden de un 31%. Y los varones entre 15 y 25 años están fumando en el orden del 25%. ¿Qué sucede? Que hay una expansión del consumo de tabaco de la mujer y por eso es que el cáncer pulmonar está aumentando progresivamente con un índice de casi el 20%. Eso es muy, muy particular. Entonces ya estamos sabiendo que el nicho inicial del consumo es la adolescencia, por supuesto. Muy bien, dicho esto, mis queridas amigas, o mis queridos amigos, por supuesto, porque espero que me estén escuchando todos, hablaremos de una cosa que a usted, mi querida amiga, le importa mucho. Voy a hablar de la belleza, de esa parte cosmética. ¿A qué mujer no le agrada que le digan, niña, qué bella estás? Es que los años no pasan por ti. Tengo 15 años que no te veo y estás igualita. No sé si es verdad o no, pero eso suena muy bonito cuando uno se lo dicen. ¿Y a qué mujer no le diga, qué bella estás? ¿Qué cutis tan precioso tienes? ¡Qué hermosa te ves! Como dirían, ¿a quién le hace daño un dulce? Un dulce de un piropo agradable, de belleza. Pues les cuento una cosa interesante. Y se lo voy a decir así sencillo. Ese pequeño alcaloide del que conversamos nosotros, que ustedes se acuerdan, porque yo sé que ustedes se acuerdan, que tiene 10 carbonos, 14 hidrógenos, fíjese usted, y 2 nitrógenos, que es muy chiquitín, va a producir 3 efectos sobre su belleza. 3. Y ustedes van a entender qué es lo que les va a pasar. Primero, tiene un efecto vasoconstrictor. Sus vasos sanguíneos se contraen. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que llega menos sangre donde tiene que llegar. Tiene otro efecto. ¿Qué sucede? Que usted sabe que nuestro cuerpo, nuestro alimento esencial es el oxígeno,
que la hemoglobina capta el oxígeno y la lleva a través de todo nuestro cuerpo para oxigenar nuestras células. Pues sucede que el monóxido de carbono que usted ingiera, ¿qué le está sucediendo? El monóxido de carbono va a desplazar al oxígeno y se va a formar carboxihemoglobina. ¿Qué sucede? Que no se va a oxigenar sus células. Va a haber más hipoxia, hipo, bajo, menor cantidad de concentración de oxígeno. Segundo punto. Y el tercer punto, mi querida amiga, los radicales libres van a ser propios del fenómeno de la combustión de tantos productos tóxicos que el colágeno y la elastina de su cuerpo, acuérdese que la proteína más abundante es el colágeno, casi el 30%, ese colágeno va eventualmente a disminuir y ser de menor calidad. ¿Qué se va a sumar esto? Estos tres aspectos van a ser una cosa que a nadie le gusta, las arrugas, o sea, que por el efecto vasoconstrictor, por el efecto de la carboxihemoglobina y por el efecto del colágeno, usted se va a arrugar más progresivamente. Al arrugarse más progresivamente, mi querida amiga, su belleza se marchita. Y es que no queremos que su belleza se marchite. Fíjese usted que la cantidad de arrugas que usted tiene si fuma son directamente proporcional a la cantidad de cigarrillos que consume al día. Entonces, ¿usted no quiere ser más bella? ¿Usted no quiere que la admiren? ¿Tu cutis está lozano y hermoso? Pues no se marchiten, no marchiten su belleza, no la marchiten, sea que su belleza florezca con los años, que esté más hermosa. Por otra parte, sucede que la hidroxilación del estradiol, la hormona femenina, va a provocar una disminución en la concentración estrogénica. ¿Qué pasa con eso? Le cuento. La menopausia se va a adelantar de 1 a 4 años. De 1 a 4 años va a adelantarse la menopausia. Por otra parte, le hago un comentario también. Los fenómenos de cicatrización en su cuerpo se van a ver más deteriorados. Hay estudios muy serios de pacientes que tienen hábitos tabáquicos y cómo es los factores de cicatrización de las personas. La cicatrización de su piel va a disminuir, no solamente de la piel, sino de los tejidos como tal. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, ya saben, belleza. La belleza es muy importante, pero claro, la belleza hay que cuidarla, hay que mantenerla. Entonces, alejémonos del cigarrillo. La boca. Ahora vamos a hablar de la boca. ¿Por qué la boca? Porque la boca es como una carta de presentación. Sucede que las personas que fuman tienen 5 veces más riesgo de sufrir de cáncer bucal. El cáncer bucal más frecuente es el cáncer epidermoide. ¿Y cómo se va a presentar? Pues se va a ver como lesiones blanquecinas, que se llaman leucoplastias, leuco blanco, que se van a ver en la boca, y él, como le estoy mencionando, es el más frecuente. Y si usted fuma, usted multiplica 5 veces la posibilidad de ese cáncer. Y la enfermedad periodontal, y las placas bacterianas son más agresivas, y la periodontitis, y no solamente eso, sino que al usted fumar, acuérdese que va a haber una mayor osteoporosis, va a haber mayor pérdida ósea, recesión del cartílago, recesión de los cartílagos y recesión de todo el maxilar. ¿Qué sucede con eso? Que va a haber pérdida de piezas dentarias, y no solamente eso, pérdida de sus piezas dentarias, sino otro elemento, que son los implantes. La fijación de implantes, hay más riesgo de pérdida de los mismos. Conclusión. ¿Qué sucede? Que su boca se va a deteriorar más progresivamente. Y usted reconoce fácilmente a una persona que fuma. Usted lo ve en los dientes. Importante. La boca. Muy importante. Ahora hay otro punto de mucho interés. El cáncer de cuello del útero. ¿Por qué el cáncer del cuello del útero? Primero, porque es el segundo cáncer más frecuente.
Es el segundo cáncer más frecuente aquí en España. Todos los años se diagnostican unos 2.100 casos al año. Y como les mencionaba, es el segundo cáncer más frecuente entre las edades de los 15 a los 44 años. En España mueren un promedio de 740 mujeres tristemente al año por el cáncer de cuello del útero. Eso significa que mueren 2 mujeres al día por cáncer del cuello del útero. ¿Qué relación tiene esto con el tabaco? Se lo explico muy sencillo. Nosotros sabemos que el cáncer del cuello uterino tiene una relación directa con unos virus muy particulares, que son el VPH. El VPH es el virus papiloma humano. Hay 150 serotipos, pero hay unos que son particularmente oncogénicos. Estos virus oncogénicos fueron descritos por John Bittner en 1936. ¿Qué significa? Que esos virus entran en la célula, toman el comando del núcleo celular con su ADN y comienzan a comandar, y si son oncogénicos, que significa que son potencialmente cancerígenos, pues van a generar una patología cancerosa. Pero ¿cuál es la relación con el tabaco? Pues muy directa. Los virus más oncogénicos de estos 150 que le estoy mencionando es el 16 y el 18. Eso se sabe. Ahora, que son grasas poliinsaturadas que tenemos, los omega 3, los omega 6, los omega 3 como todos esos pescados azules, el bonito, el salmón, el atún, de tal manera que tenemos que estar pendientes de ello. Y en los omega 6, la onágara, los cereales, que son tan bondadosos en ofrecernos esos elementos que al consumirlos nuestro perfil lipídico va a variar. Solamente les voy a hacer mención en otros elementos que son muy interesantes. El consumo de germen de trigo. El germen de trigo es esa matriz del trigo que es muy rico en proteína y ácidos grasos. Consumir 2 medidas de germen de trigo le va a aportar omega 3 y elementos del complejo B. Por otra parte, les va a favorecer a cambiar su perfil lipídico, y hay publicaciones en American Journal of Nutrition donde nos hablan al respecto. Por otra parte, los fosfolípidos, la lecitina de soja. Excelente. La lecitina de soja, que es colina con ácido fosfórico, también mejoran el nivel de LDL y de HDL, cambiando ese perfil lipídico, y lo sanan. Y hay estudios neurológicos de cómo la colina llega hasta la barrera hematoencefálica y mejora los niveles de memoria de las personas. De tal manera que en ese mundo ustedes pueden tener cosas excelentes. Y no contento, les voy a mencionar que se está hablando recientemente, y es interesante, que es la levadura roja de arroz. De tal manera que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ya la ha utilizado como un elemento también. Mis queridos amigos, si la humanidad no cambia, si no cambiamos nuestra dieta y volvemos a nuestra experiencia mediterránea, aquellas dietas preliminares de una dieta mediterránea sana, estamos indefectiblemente cayendo en una enfermedad que se puede prevenir. Podemos prevenir todos estos factores. Y sé que si lo lográsemos, bajaríamos los índices de morbimortalidad de patología arteriosclerótica. Para despedirme de ustedes, les voy a mencionar que en el próximo programa hablaremos, por supuesto, un tema muy interesante: el tabaquismo. Sí, el tabaquismo. Les quiero hacer 2 preguntas que queden en su mente. La primera: ¿qué relación tiene un chupete con el cigarrillo? Que tiene mucha, psicológicamente lo vamos a analizar. Y otra relación: ¿queremos que nuestros niños sean más inteligentes? Señoras embarazadas que fuman, ¿eso afectará la intelectualidad de nuestros niños? No se pierdan el próximo interesante programa donde hablaremos de estos temas para ustedes.
Muy buenas noches. Permítame presentarme. Cuando uno accede a la casa de una persona, lo primero que tiene que hacer es presentarse, tocar la puerta con humildad y decir quién es. Permítame presentarme, soy el doctor Walter. Soy médico cirujano. Tuve muchos años ejerciendo la cátedra de perinatología en el Hospital Universitario de Caracas. Hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí, donde se abre una puerta interesante, una puerta de vida y salud, donde podremos conversar de múltiples temas sobre salud. Tenemos que hacer un especial agradecimiento a la Junta Directiva